Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que están en sintonía y los que van a estar en sintonía y también los que van a estar viendo este video más tarde o otro día. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que se encuentre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en su vida. En esta noche, en esta hora, tenemos un interesante tema que vamos a hablar. Yo ya he expuesto esto varias veces en mi canal y muchos ya lo saben, pero también volvemos a hablar del tema otra vez porque es un tema donde se ha pues hecho mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay gente que pues no entienden completamente lo que Pablo y en sí la esencia de la Biblia está queriendo decir. Entonces conmigo en esta noche, conmigo está un joven, un joven que se llama Juan Bolaños, un joven que tiene ese anhelo de también exponer eh, la palabra del Señor, un joven que tiene ese anhelo de compartir. Y yo pues me interesó también cuando me dijo que era un joven, porque la Biblia dice, Juan escribiendo, le dice a los jóvenes: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. O sea que hay fuerza en los jóvenes, hay fuerza y fortaleza en su virtud, y hay que acordarse, como dice la Biblia, como dice el sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, conmigo está en esta hora Juan y le voy a dar el tiempo para que él se presente y entremos en lo que es el tema de esta noche. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo la palabra del Señor en esta noche, bueno, o en el horario que se encuentren. Mi nombre es Juan Bolaño y estoy apasionado por el Señor. Conozco su palabra, pero como todos estamos en un proceso de enseñanza, de formación en que cada día aprendemos más. Quisiera compartir este tema, me interesó mucho compartir pues con el pastor y le doy gracias a Dios primeramente y a él por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Adelante, pastor. Amén. Amén. Eh, Permítame 30 segundos. Voy a solo compartir este video aquí para que también más personas lo puedan ver. Lo estoy compartiendo aquí en Facebook y entramos en lo que es el tema. Amén. Ok. Bueno, en esta noche, como ven en el título, se va a estar hablando acerca de que si la mujer puede pastorear, sí o no, ¿verdad? Si la mujer puede pastorear, sí o no. Ahora, muchos se han levantado a decir que la mujer que esté parada en el altar predicando va derechito al infierno, ¿verdad? Para los que entienden, sabe de qué me estoy refiriendo. Para los que están atentos a varios videos que están circulando por ahí, que la mujer que se para en el altar a predicar la palabra del Señor va derechito al infierno. Entonces, y también pues se ha dicho que los pastores que permiten, digamos, a sus esposas pastorear juntamente con ellos o predicar en el altar, pues están en una condenación terrible, porque están dejando a la mujer predicar en el altar, ¿verdad? Y se los dice a veces religiosos, se los dice apóstatas, se los dice herejes, porque se le permite a la mujer predicar en el altar y impartir la palabra del Señor. O sea, solo usted vea la incoherencia en eso, de que cómo Dios va a condenar a alguien que está predicando su palabra. O sea, Cristo dijo que si nosotros los callamos, desde las mismas piedras se levantarían y hablarían y predicarían. O sea que hay un contraste, hay una incoherencia, y también pues hay algo que no da muy bien el sentido en cuanto
el permitir o no permitir a la mujer pastorear o predicar, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar el tiempo al hermano Juan que exponga, y él va a exponer, y mientras vamos, pues él exponiendo, vamos a preguntando también las preguntas que preguntan otra gente y las cosas que la otra gente quizás no llegan a entender, y los versículos también que ellos usan para tratar de negar que la mujer puede predicar en el altar o pastorear. Incluso solo añado esto antes de darle el tiempo. Recordémonos que Pablo escribió y dijo que, no es, que las ancianas enseñen a vuestras jóvenes. Recuerde que las ancianas enseñan a vuestras jóvenes a cómo tratar a su marido. Entonces, ese es un tipo de pastorear. ¿Por qué? Porque está guiando y está formando. El pastor es lo que hace: discipula, forma, enseña y pues da el molde, ¿verdad? Y lo moldea al discípulo, a la persona. Entonces, pero vamos a empezar entonces. Le doy el tiempo al hermano Juan, y él será pues poniendo lo que el Espíritu le está dando. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bueno, voy a empezar mi exposición. Aquí tengo un archivo. Lo titulé ¿Puede la mujer ser pastor o predicar? Y primero coloqué los versículos que muchas de las personas que están en contra de esto utilizan. Por ejemplo, 1 Corintios 14, del 34 al 35, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces se agarran de este versículo y dicen: sí, ven, la mujer no puede predicar porque dice que se callen en las congregaciones. Bueno, lo que pasa es que este texto está sacado fuera de su contexto. Y si vamos al griego, la palabra aquí es laleo, que significa hablar, decir, contar, referir, balbucir, charlar o parlotear. Es decir, en ese tiempo comúnmente las mujeres hablaban mucho durante los cultos, entonces interrumpían al predicador o la persona que estaba enseñando con preguntas, o a sus maridos que tenían al lado, y eso hacía que los cultos fueran, que no hubiera orden. Y por eso dice el versículo 40 que se haga todo decentemente y con orden. Entonces, aquí está sacado fuera de su contexto y vemos que no se refiere a que no hablen o que no prediquen, sino que más bien respeten el servicio o el culto y guarden silencio, es decir, que si quedan con alguna duda, lo hagan en sus hogares. Y luego dice el versículo 35, si quieren aprender algo, pregunten en su casa. Está defendiendo lo que aquí estoy exponiendo. Pregunten en casa a sus maridos, ¿qué cosa? Lo que no entendieron. Por eso dice, y si quieren aprender algo, es decir, lo que no entendieron de la predicación, que no interrumpieran, sino que en su hogar le preguntarán por qué es indecoroso. Hable, como les dije, es la palabra laleo, es decir, que es indecoroso que una mujer interrumpiera el culto para hacer ese tipo de preguntas. Ahora, el mismo Pablo permitía que la mujer profetizara u orara en público. Miren lo que dice 1 Corintios 11. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces miren que dice: toda mujer que ora o profetiza, es decir, Pablo lo permitía, no dice, y las mujeres que oran o profetizan, cállenlas. No, aquí se lo permite, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces Pablo no está prohibiendo que la mujer predique o enseñe en este versículo. Ahora, hay una pregunta que la gente que está en contra de esto suele aplicar, y es: ¿dónde dice en la Biblia que una mujer fue pastora? Bueno, esa pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque si buscamos en la Biblia tampoco no encontramos ningún ejemplo de que alguien fue pastor. Nadie se presenta: yo soy pastor. Si lo vemos en la Biblia, no está. Entonces esa pregunta es totalmente inválida. Y aquí voy a citar
Romanos 16, que es un texto que el pastor usó también en su exposición, que me pareció muy interesante. Aquí habla de nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, si nos vamos al diccionario griego, esta palabra ha ayudado a muchos significa distribuir, gobernar, supervisar, presidir, proteger y cuidar. Y ahora, ¿qué hace un pastor? Protege, cuida, supervisa y gobierna. Entonces, esta persona, Febe, también podemos deducir que era ministra o era predicaba la palabra del Señor según esta característica. Entonces, estas personas no ven estas cosas porque tienen su mente cegada. Entonces, vemos claramente que en la palabra del Señor la mujer puede enseñar en una congregación. No sé si quiere agregar algo, pastor. Sí, ok, muy bien. Ahora, los que dicen que la mujer no puede ser pastora porque dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer, y eso lo encontramos, ¿verdad? En primera de Timoteo, ¿verdad? Donde se cita a Pablo diciéndole a Timoteo que es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Y aquí ellos dicen, los que dicen que la mujer no puede pastorear, dicen, vaya, ya ven, que la mujer no puede pastorear porque tiene que ser marido de una sola mujer, y la mujer no puede ser marido de una mujer, sino que tiene que ser esposa de un hombre. Entonces, para ellos defender que la mujer no puede y no puede pastorear, ellos usan esas citas bíblicas. Ahora, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema aquí, porque resulta que los mismos, digamos, requisitos o criterios que se emplean para los pastores también se emplea para los diáconos. Y en 1 Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. En el 12 ya dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿verdad? O sea que los mismos requisitos que se necesitan para ser obispo, pastor, también se necesita para ser diáconos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si esos requisitos son así específicamente, que tiene que ser un hombre, porque solo un hombre puede casarse con una mujer, y que no dice ahí que tiene que ser esposa de un marido, entonces tienen que ellos quitar el texto que el hermano Juan citó acerca de Fibe, ¿verdad? De Cencrea, que dice la Biblia que era diaconisa, ¿verdad? Era diaconisa. Entonces llegamos a la conclusión que esos textos donde hablan de los requisitos del pastor no específicamente se refieren al masculino, o sea, al hombre, sino que la persona debería estar casada. Eso es lo que está diciendo. La persona debería estar casada. O sea que si hay diaconisas con los mismos requisitos de ser pastor, también pueden ver pastoras con los mismos requisitos que se necesitan para ser diaconisas o diáconos. O sea que en estos textos no se está hablando del femenino o el masculino, sino que se está hablando de que la persona que tiene el llamado para pastor debería, o sea, debería estar casado, sea mujer o sea hombre. Claro, el hombre se casa con la mujer y la mujer se casa con el hombre, ¿verdad? Porque las cosas, los tiempos están tremendos hoy, y ahora se están casando hombre con hombre y después están pastoreando, y eso es otra cosa al revés, y está muy bien raro la situación ahí. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, los requisitos para ser pastor y para ser diácono es ser marido de una mujer, pero encontramos en Romanos que habían diaconisas. O sea que ese argumento de que no se puede ser
mujer, o sea, no puede ser pastora porque el requisito del obispo, del pastor, tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, tiene que ser hombre, queda por el piso, porque en la Biblia encontramos diaconisas que también tenían que cumplir con los requisitos que daba Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Amén. O sea que eso queda ya por el piso. Adelante, el hermano Juan. ¿Aló? Sí, Sí, adelante, hermano. había tenido problemas con el internet. Oh, ok. Que ya lo pude solucionar. Entonces, vamos a continuar. Eh, Así como usted lo dijo, que los mismos requisitos para obispo y para pastor eran y una palabra, claro está, y estas personas, porque está muy clara en la palabra de Priscila y Aquila, que Priscila y Aquila enseñaban también. Miren lo que dice Hechos 18:26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando ellos oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente del camino de Dios. Y miren que se menciona primero a Priscila. Priscila es mujer. Y miren que ambos le enseñaron, porque si Pablo no quería expresar que la mujer puede predicar, él hubiera dicho que solo Aquila le predicó, pero también Priscila. Esto quiere decir que ambos le enseñaron. Entonces vemos que Priscila enseñó en la palabra de Dios. Y si Priscila enseñó, ¿por qué las mujeres hoy en día no podrían hacerlo? Lo vemos claramente en la palabra de Dios. Y en Romanos 16, saludad y Aquila. Nótese que volvió primero a mencionar a Priscila. Le estaban enseñando entre los dos. Entonces Priscila también predicaba la palabra del Señor, era ministra del Señor. Ahora, miren Romanos 16:7. Dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Miren que dice Andrónico y Junías, que son muy estimados entre los apóstoles, o sea que tenían un rango alto. Eso es lo que indica aquí. Andrónico y Junías tenían un rango alto entre los apóstoles, y Junías en el texto griego es un nombre femenino. Claramente se nota ahí que Pablo reconocía su ministerio como ministra del Señor. Claramente lo vemos aquí, que Pablo no le negó a Junías ser reconocida o ser muy estimada entre los apóstoles, y en el caso de Priscila, ella también le enseñó a Apolos, lo fortaleció en la fe y le enseñó también la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios no lo prohíbe, sino que hay un problema de interpretación privada, como lo dice la misma escritura. Adelante, pastor. Amén. Vuelva al texto, hermano, ahí en Hechos, donde habla de Priscila y Aquilas. Hechos 18:26. Hechos 18:26. ¿Cómo dice otra vez el texto, hermano? Dice, y comenzó a hablar, hablando de Apolos, con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vaya, hermano, mire qué tremendo, que Pablo, dice la Biblia, que estaba predicando, ¿no?, en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila oyeron su predicación, lo pusieron aparte para enseñarle a Pablo, más correctamente el camino de Dios. O sea que vemos aquí que una mujer le enseña a Pablo, ¿verdad? Una mujer le enseña a Pablo el camino más correctamente de Dios. O sea, ¿dónde queda entonces el argumento de que la mujer no puede enseñar? O sea, si el esposo no sabe mucho y la esposa sabe un poquito más, ¿por qué la mujer no puede enseñarle a su marido
para que ambos puedan crecer espiritualmente. Porque imagínense si Priscila y Aquila no se los hubieran acercado a Pablo, Pablo no hubiese predicado un evangelio más cercado al camino de Dios. O sea, hay que tomar todo esto en cuenta y considerar que Dios pone las personas en su puesto, en el puesto correcto para que su voluntad se haga. Entonces aquí vemos claramente que aunque ellas no estaban ahí predicando en la sinagoga, pero lo escucharon predicar y dijeron, este está fallando en una cosa, lo vamos a apartar a un lado y le vamos a enseñar cómo son y cómo es que se camina en el camino de Dios para que él aprenda y sea un mejor predicador el día de mañana. Algo muy interesante, ¿no? Entonces, sigue, hermano Juan, está buena esa exposición. Parece que se les fue el internet otra vez, creo. Vamos a esperarlo aquí. Hermano Juan. Bueno. Parece que se cortó, hermanos. Vamos a... Oh, aquí está ya. ¿Aló? Sí, dale, hermano. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno. Ok. Ahora sí. Sí, perfecto. Ya volví. Primera de Timoteo 2, del 11 al 12. Otro texto que suelen usar mucho estas personas. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, se apoyan de este texto para decir que la mujer no puede enseñar porque dice, porque no permito a la mujer enseñar. Entonces ahí dicen, sí ven, ahí dice que la mujer no puede enseñar. Ahora, este texto está sacado de su contexto. Primero dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Lo mismo que vimos anteriormente en Primera de Corintios 14, donde decía, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, que mantuvieran el orden en la congregación, que estuvieran en silencio mientras se predicaba la palabra de Dios. Entonces, aquí habla de lo mismo, que la mujer aprendiera en silencio y que si al final del culto tenía preguntas, se le hiciera en la casa a su marido. Ahora, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vemos, según el contexto, no habla a todas las iglesias en general. Esta enseñanza de Pablo era solamente a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque había una situación en esa iglesia con las mujeres. ¿Qué pasó?
que muchas de ellas se habían apartado de la verdad. Miren lo que dice 1 Timoteo 5, 14, 15. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, algunas de esas mujeres habían sido engañadas y estaban enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Timoteo. Por eso aquí dice, porque no le permito a la mujer enseñar. Quiere decir, no le permite a la mujer enseñar, ¿por qué? Porque ya estaban influenciadas por falsas enseñanzas. Esto lo tenemos que ver desde un contexto histórico y cultural, porque si no vamos a caer en un error de interpretación. Aquí no habla de que la mujer no puede predicar de manera general. Aquí era algo específico, solamente a la iglesia de Éfeso, porque se estaba presentando una situación en que las mujeres habían sido engañadas. Ya él escribió esto como una manera de evitar que las mujeres que habían sido engañadas por falsos profetas comenzaran a enseñar esas falsas enseñanzas. Por eso, en los versículos siguientes, si leemos, usa el ejemplo de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la serpiente engañó a Eva diciéndole serán como Dios. Entonces, ¿qué hizo Eva? Se lo comunicó a su marido y su marido le creyó. Entonces aquí Pablo está diciendo, así como Eva le creyó a Satanás y a sus falsas enseñanzas, así muchas mujeres en la iglesia de Éfeso se están creyendo esas falsas enseñanzas y la están empezando a transmitir. Por eso, Timoteo, es mejor que por este momento las mujeres no enseñen. Eso es lo que está queriendo decir este texto, que es muy usado por los que están en contra de que la mujer predique. Adelante, pastor. Amén. Sí, los que están en contra de de que la mujer predique, o sea, pastora, o ejerza un liderazgo en la iglesia, usan estos dos textos. ¿Cuáles? 1 Corintios 14, versos 34 y 35, y también 1 Timoteo 2, 12. Hermano, apague el micrófono un tantito. Se oye un zumbido por ahí. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ok, entonces, ahora, si leemos el verso 14, el capítulo 14, verso 34 de 1 Corintios, dice la Biblia, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Hasta ahí es donde agarran los que están en contra de la mujer predicar. Dicen, vaya, ahí está, tienen que callarse, no hablen nada. Si los vamos a eso, entonces la mujer tampoco puede cantar, la mujer no puede decir ni siquiera amén, la mujer no puede saludar a nadie, porque ahí dice, vuestras mujeres callen en la congregación, o sea, no digan nada, y callarse es callar. Callarse significa callarse, o sea, no hable nada. O sea, ni siquiera tienen que ir ya a la iglesia, porque ¿qué van a ir a hacer? Si la Biblia dice que hay que entrar por las puertas con acciones de gracia, con alabanza, dice la mujer no puede entrar por las puertas del templo alabando a Dios, ¿qué va a ir a hacer entonces la congregación? ¿Verdad? ¿Qué va a ir a hacer entonces a la congregación? Si la mujer tiene que callarse y no puede hablar ni siquiera una sola palabra, como tratan de interpretar o traten de hacer ver ese texto, si lo agarramos así como está escrito, vuestras mujeres callen en las congregaciones y lo apartamos, esas cuantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Si nosotros apartamos y sacamos de su contexto esas 6 palabras, entonces tenemos que llegar a la conclusión que la mujer ni debería entonces ir a la iglesia, porque si no, pues, si no se puede ir a alabar, ¿a qué va a ir? ¿Qué va a ir a hacer? No se puede, la mujer no puede hablar nada, tiene que callarse. Cuando la Biblia dice totalmente lo contrario, que deberíamos entrar así como aquel hombre que fue sano de que llevaba muchos años siendo cojo, cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que este hombre entró saltando en el templo, ¿verdad? Así deberíamos nosotros tener, cada uno de nosotros, entrar por las puertas del templo, alabando y glorificando al Señor. Pero si la mujer no puede hacer eso, hermano, entonces ¿para qué va? Pero claro está que esto no es lo que está diciendo las escrituras. Sigamos. Dice,
Vuelvo y repito el 34, verso 14 de 1 Corintios. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Oiga bien, dice que no les es permitido hablar. O sea que no pueden abrir la boca. Sino que estén sujetas como también la ley. Yo quiero que ustedes noten bien la palabra ley ahí, como también la ley lo dice. Pregunto, ¿a qué ley se estaba refiriendo Pablo? ¿A la ley de Moisés? ¿A la ley de Moisés se estaba refiriendo Pablo? ¿Hay algo en la ley de Moisés que diga que la mujer no puede hablar o debe estar sujeta? ¿Alguien me puede encontrar el texto donde diga que en la ley de Moisés se encuentran estas palabras? ¿La mujer debe callar en la congregación? No aparece nada en la ley de Moisés que diga que la mujer debe estar callada o sujetarse a su marido. No aparece, no existe en la ley de Moisés. Entonces, ¿de qué ley Pablo está hablando? Pablo se está refiriendo a la ley que se refiere a la ley natural, esa ley que Pablo dice en 1 de Timoteo 2:12. ¿Qué dice Pablo en 1 de Timoteo 2:12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es la ley? La ley natural. Por eso en el versículo 13 usted va a encontrar algo muy interesante, que es la clave de todo esto. En el versículo 13, Pablo, refiriéndose a la ley natural, en el versículo 13 de primera de Timoteo 2, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban en una congregación? ¿Adán y Eva eran parte de un ministerio? ¿Adán y Eva iban a la iglesia? ¿Iban al templo? No. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo se está refiriendo a la ley natural, a la ley de matrimonial. Por eso usa a Adán y a Eva, que era Adán y Eva, esposo y esposa. ¿Verdad? Y Adán, dice el versículo 14, no fue engañado, sino a la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. Ahora viene esta la otra parte, se salvará engendrando hijos. Pregunto yo, ¿dónde se engendran los hijos? ¿Acaso se engendran los hijos en la iglesia? ¿Acaso van las hermanitas a la iglesia para ir a tener, perdón por la expresión tan cruda, para ir a tener relaciones sexuales con su esposo en la iglesia? No, es que no es lo que está diciendo el texto, es lo que la gente quiere que el texto suene y quiere que el texto diga lo que ellos quieren, pero no es lo que está diciendo. Dice que se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, se está hablando de esa ley, la ley del hogar entre un hombre y su esposa. Por eso, en 1 Timoteo 2:12, no se está hablando de la iglesia, sino del matrimonio, o sea, del hogar. Por eso Dios dice en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? De esa ley que Dios puso natural en el hombre en Génesis 3:16, donde dice que el marido se iba a enseñorear de su mujer, ¿verdad? Le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Está hablando de esa ley, Ahora, esa ley impuesta por Dios en el matrimonio, el que tiene autoridad en esa ley natural que Dios ha puesto es sobre la mujer, es el esposo. O sea, el esposo tiene autoridad sobre su esposa. Porque recuerde que Pablo dijo las palabras así como dice la ley. ¿Cuál ley? No la ley de Moisés, la ley matrimonial, el orden matrimonial, que la mujer tiene autoridad sobre ella, que es su esposo, no es otro hombre que no sea su esposo, es su esposo. O sea, yo no soy cabeza de otra mujer, yo soy cabeza de mi esposa. Mi esposa no tiene otro hombre como su cabeza,
su cabeza soy yo. Y eso hay que entenderlo muy bien. Tienen que entender que la cabeza de la mujer es su marido, no el pastor o otro varón de la iglesia. O sea que la mujer es dominada por su marido, no por todos los varones que caminan sobre la faz de la tierra. Si fuera así, su esposa tiene que sujetarse a todos los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se sentiría un marido saber que su mujer tiene que sujetarse a todos los maridos, a todos los hombres que existen sobre la faz de la tierra? ¿Verdad? Ahora, note bien, 1 Timoteo 2:12, donde habla en singularidad, ¿verdad? Donde habla singular, dice, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no sobre los hombres, sino estar en silencio. Note bien que no dice sobre los hombres. Pablo no pudo decir sobre los hombres porque sabía que la mujer en casa está en casa con un hombre, no todos. Pero algunos dirán, es que en la escritura dice claramente vuestras mujeres caen en las congregaciones, es decir, caen en la iglesia, no dice caen en el hogar. Eso es lo que van a decir. Tampoco dice caen en el matrimonio, dice claramente en las congregaciones. Bueno, la respuesta a esto es bien fácil. Cuando Pablo dice esto, se está refiriendo siempre al matrimonio. ¿O piensan que solo porque entran al templo ya no están casados? O sea, ya dejan de ser matrimonio cuando están en el templo. O sea, siempre se está refiriendo al matrimonio aunque estén en las congregaciones. Porque yo dentro de la congregación y todavía sigo casado con mi esposa. Los maridos entran a la congregación y todavía siguen casados con sus mujeres. ¿O acaso se divorcian dentro de la congregación y ya no son casados? ¿O ya no están casados? Qué bonito, ¿no? Que algunos se sueltan del matrimonio mientras están en la iglesia. O sea, no da sentido esto, hermano. Es muy claro que Pablo en esto está hablando de la ley matrimonial. No está hablando de que una mujer no puede pastorear. Está hablando de que la mujer no puede tener dominio sobre su esposo, sobre su marido en el hogar. Está hablando del hogar. Está hablando del matrimonio. Amén. Siga, hermano Juan. Amén. Bueno, aquí traje también otro texto en el cual se apoyan y es Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora dice, bueno, aquí no dice apóstolas, aquí no dicen profetisas, aquí no dice evangelistas mujeres, no dice pastoras, no dice maestras. Bueno, ¿qué dice Hechos 21:9? Dice que Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Y quién es aquel que profetiza? Una persona que ejerce el ministerio de profeta. También tenemos varios ejemplos, por ejemplo, la de Miriam, que era hermana de Moisés. Era hermana de Moisés, y en Éxodo 15:20 dice, entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó parte en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Dice ahí María, la profetisa. Entonces claramente está sacado de contexto este texto y no se refiere simplemente al ministerio del hombre, también se refiere a la mujer, porque claramente lo vimos en Éxodo que decía que María, siendo hermana de Moisés, era profetisa. Y claramente también vimos el caso de Priscila y Aquila, donde Priscila estaba enseñando. ¿Y quién es aquel que enseña? Un maestro, una maestra de la palabra del Señor. Entonces claramente vemos que el ministerio de la mujer está presente en la palabra de Dios. Solo tenemos que ver mejor la palabra de Dios y analizarla mejor, porque claramente vemos que en la palabra de Dios aparecen profetisas, claramente vemos una mujer diaconisa. Entonces, si así como lo decía el pastor, los requisitos para los obispos son los mismos para los diáconos y hay diaconisas, entonces si son los mismos, claramente el ministerio pastoral de la mujer está vigente. Adelante. Amén. Regresando a lo que Romanos dice, bueno, lo que Pablo dijo acerca de la ley, porque la mujer dice Romanos 7:2
porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, ¿verdad? Por la ley al marido, dice. Está sujeta por la ley al marido. Ahora, ¿a quién tienen que estar sujeta la esposa? A su marido, ¿verdad? A su marido. ¿Acaso ahora le preguntaríamos, acaso en la congregación todos son el marido de la mujer? ¿O solo su marido tiene un esposo? Cuando dice la Biblia, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, aquí Pablo está defendiendo la autoridad del marido para que los otros hombres respetaran la ley del matrimonio, y que también había un problema, como dice Juan, en esa iglesia, que había un problema, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay hermanos que piensan que y creen que todos los hombres tienen autoridad sobre todas las mujeres, ¿verdad? Los que dicen, no, la mujer no puede pastorear porque la mujer no tiene autoridad sobre mí. Cuando usted dice eso, usted está queriendo dar a entender que usted es la cabeza de esa mujer. Cuando alguien dice, no, la mujer no me puede pastorear a mí, lo que usted está diciendo es que usted es la cabeza de ella. Y claramente la Biblia no lo dice que el hombre es cabeza de todas las mujeres. La Biblia dice que el hombre es cabeza de su esposa. Analicemos un poco el texto. Si manda a la mujer callar por causa de la ley del matrimonio. Entonces, ¿qué cree que puede significar el contexto? La mujer cae en la congregación. Significa que se respetara la autoridad del marido sobre la mujer, sobre su mujer, y que otros hombres no pueden participar o ordenar a ella, ¿verdad? Pero cuando un hombre le dice a la mujer de otro, hermana, usted cae en la congregación y no me predique, hubiera un problema, porque justamente se estaría violando el mandamiento que dio Pablo, porque otro hombre no es su esposo, que no es su esposo, la puede mandar a callar. Otro hombre que no es su esposo no la puede mandar a callar. Y eso está en contra de la ley de Dios. Ahora, aclaro, no está hablando de que si el pastor da una orden, que las mujeres se rebelen contra el pastor y le digan, no, usted no es mi marido. Pues eso ya es otro asunto. Ya que hombres como mujeres, si son miembros de una iglesia, pues tienen que estar sujetos a los pastores, como dice la Biblia, sea hombre o sea mujer. Pero por eso Pablo está hablando del matrimonio. 1 Corintios 11:3 dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Oiga bien las palabras. Cristo es la cabeza de ¿qué? De todo varón, no de solo uno, todo varón. Y el varón es la cabeza de toda mujer. No dice así. No dice así. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuál mujer? Pues claro, su mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Note que no dice que el hombre es la cabeza de toda mujer, sino de la mujer. Pregunto nuevamente, ¿cuál mujer? Pues su mujer, su esposa, con la que se casó. O sea, en conclusión, 1 Corintios 14:74, donde dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas, como también lo dice la ley, no se está refiriendo directamente a que la mujer no tiene ministerio, que no tiene llamado, que no puede ser pastora, sino que la mujer está sujeta a su marido fuera y dentro de la congregación. Eso es lo que está diciendo. Si la mujer no puede ejercer un liderazgo, un cargo de líder en la iglesia, ¿qué hacemos entonces con Hulda? Que según Segunda de Reyes capítulo 22 capítulo 22 y Segunda de Corintios capítulo 34 se predicó al sumo sacerdote y a los hombres de prestigio en su época, y hasta el mismo rey le predicó. ¿Qué hacemos con Débora? Que dice la Biblia que gobernaba en su época, o sea, ejercía autoridad sobre toda una nación. Dice la Biblia que ella gobernaba en aquel tiempo a Israel. Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza, ¿verdad? Dice que gobernaba, hermanos, gobernaba una nación completa. ¿Puede la mujer ser pastora? Pues claro que sí, si Dios la llama,
¿verdad? Si Dios la llama. También encontramos la profetisa Ana, ¿verdad? Como citó Juan, la profetisa Ana en los tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Que hacía 84 años era viuda, era una anciana, y dice que de día y noche ayunaba y oraba. Una profetisa. También como citó Juan, Hechos 21:9, las hijas de doncellas que profetizaban, hijas doncellas que profetizaban, ¿verdad? ¿Y qué es profetizar? Profetizar es hablar palabra de Dios. Profetizar es hablar palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando uno profetiza, está hablando palabra del Señor. Está hablando palabra de Dios. Dios le está dando un mensaje para que lo ve y lo está dando. ¿Cómo es que entonces, mire, yo he escuchado un argumento que diga, es que una cosa es tener profetas y otra cosa es tener el espíritu del profeta, o una cosa es tener el don de profecía, otra cosa. Bueno, si yo tengo el don de profecía, ¿por qué no puedo yo ser profeta? ¿Verdad? Es como que diga, es como que diga, este, eh, como alguien que diga, bueno, yo sé mecánica, yo sé mucho de mecánica, pero que no se llama mecánico. Entonces, ¿dónde está el chiste ahí? ¿Ah? Sabe de mecánica, pero no se llama mecánico. Es como que el que diga, yo hago, así como le dijo Pablo a Timoteo, que era pastor de Éfeso, Timoteo, y le dice, haz obra del evangelista. Timoteo también era un evangelista, porque hacía obra de evangelista, ¿verdad? Entonces, está un poco raro ahí lo que dicen que la mujer no puede pastorear porque usan textos fuera de contextos y prácticamente ponen a la mujer por el piso, una posición que Dios no ha puesto a la mujer. Por eso Dios sacó a la mujer de la costilla, no lo sacó de los pies, ¿verdad? Por eso Dios sacó a la mujer de las costillas del hombre, no la sacó de los pies para que la pisoteen, no, no, no. Ni tampoco la sacó de la cabeza porque la cabeza es del hombre en el hogar, pero la sacó de sus costillas para que fuese ayuda idónea. Yo estoy seguro que cuando Dios llama a un hombre a pastorear, también llama a su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la ayuda idónea de ese varón y de ese hombre. Lo que sufre el pastor en el ministerio, también lo sufre su esposa. Si el pastor está en una batalla espiritual tremenda, también está en la batalla espiritual su esposa. Si el pastor se siente, se siente como que ya no tiene fuerza, viene su esposa y le da esa ayuda que necesita. Yo estoy seguro que cuando Dios llama a un hombre a pastorear, también llama a su esposa, porque para eso ella está ahí, para hacerle ayuda idónea en todo lo que él necesita. Entonces, es algo absurdo decir que la mujer no puede pastorear. Porque digamos algo, y con esto le paso la parte. ¿Qué tal si en la congregación se necesita consejería y una mujer está pasando por un proceso que solo las mujeres entienden? El pastor no va a entender esto porque él no es mujer, es hombre, pero está su esposa. Y su esposa entiende estas cosas porque es mujer y ella las entiende porque tiene la mentalidad de una mujer. Y hay una persona en la congregación que es mujer que necesita consejería en una área específica que el hombre no va a poder comprender porque él no tiene la mentalidad de mujer, sino mentalidad de hombre. Entonces viene la ayuda idónea que es su esposa y le da consejería, la moldea, la ayuda, la levanta. Eso es pastorear. Eso es pastorear. Porque hay temas que el hombre, pues, un hombre pastor no puede tocar ciertos temas con la mujer, ¿verdad? Porque son temas muy reservados y muy delicados que el hombre no puede tocar, pero sí lo puede tocar su esposa y sí puede darle consejería. Le vamos a dar ya la parte al hermano Juan. Adelante, hermano Juan.
Gloria al Señor. Bueno, voy a continuar y en este caso voy a tocar un texto que el pastor citó en su video que hizo, el primer video, y es la carta de segunda de Juan, donde claramente vemos que es una carta a una mujer que ejercía el pastorado. Ahora, yo quiero que lo analicemos con cuidado. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará por siempre con nosotros. Ahora, yo tengo aquí un diccionario griego y yo quiero analizar desde el griego este texto. Por ejemplo, la palabra anciano. Juan se presenta como el anciano. Si nosotros nos vamos a la carta de Tito, vemos que los ancianos son líderes o ministros en la iglesia. Muchas veces se intercambia la palabra anciano con la palabra obispo o con la palabra pastor. Entonces, en este caso, la palabra anciano aquí es presbúteros, que si nos vamos al griego, quiere decir alguien que enseña, aquí lo vemos, viejo, anciano. Aquí también se refiere al miembro del concilio, en el Sanedrín, viejo, antiguo, mayor, pero en el griego quiere decir alguien que enseña. Si nos vamos al libro de Hechos, dice que cuando Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto, fueron con los ancianos, con los líderes. Entonces, aquí Juan usa la misma palabra para anciano, pero no se refiere a anciano de edad, porque muchos pueden decir, no, es que Juan se refiere a anciano de edad. No, no se refiere a anciano de edad, porque si nos vamos al texto griego, por ejemplo, Tito 2 dice que los ancianos sean sobrios, pero aquí se usa otra palabra, que no es presbúteros, es presbutes, que significa anciano o viejo. Es decir, hay una diferencia entre presbutes y presbúteros. Presbúteros es un anciano con respecto a un cargo en la iglesia. Aquí Juan se presenta como un anciano que tenía un cargo en la iglesia. Entonces, si vemos bien, dice Juan, el anciano, el que tiene un cargo en la iglesia, a la señora seleccionada o a la señora escogida, a la señora elegida. Si nos vamos a toda la palabra de Dios, esta palabra señora nada más aparece en esta carta de Juan. No aparece en ninguna otra parte, lo que respalda más la idea de que esta carta es a una mujer que ejercía el cargo de pastora. Claramente vemos que luego dice a la señora y a los de ella. Ahora, no se refiere a hijos naturales, se refiere a hijos espirituales. Miren lo que dice aquí el griego, dice tecnón, hijo como producido, hijo, descendencia. Pero si nosotros nos vamos a otro texto, vemos que esta palabra hijo, la que aquí se usa, no es la misma que, por ejemplo, usaba Jesús cuando decía yo soy el hijo de Dios. Es otra palabra totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que claramente, y en mi otra intervención les voy a mostrar, porque ahora no tengo el texto, pero les voy a mostrar que la misma palabra aquí, hijo, no es la misma que usa Jesús cuando él se llama el Hijo del Hombre. Es diferente. Entonces, esta señora tenía hijos en la fe. Claramente vemos que Juan se refiere a ella como una persona que enseñaba porque amaba la verdad, enseñaba a guardar los mandamientos del Señor. Vemos que claramente Juan se refiere a una mujer que estaba ejerciendo el pastorado y lo podemos ver desde el texto griego. Entonces, estas personas tienen que entender que Dios es un Dios que es equitativo. Claramente el hombre ejerce la autoridad en el matrimonio, pero él reparte su Espíritu Santo sobre toda lengua, sobre toda carne. Dice Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, hombres, mujeres, niños. No dice sobre los pastores, sobre los hombres, no, a toda carne. Entonces, vemos claramente que aquí en el libro de Segunda de Juan, vemos una pastora en la Biblia con hijos espirituales. Claramente lo vemos de que Juan mismo se dirige a ella como una señora, alguien que tiene dominio sobre otras personas, que ejerce sobre otras personas. Claramente tenía hijos en la fe. Y si nosotros nos vamos otra vez al texto, nos vamos a este texto de 1 Timoteo 1:2, Pablo se refiere a Timoteo como a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, miren esta palabra hijo en la fe. Es la misma, tecnón,
Y si nosotros nos vamos aquí, hijos, en segunda de Juan, tecnón, es la misma palabra. O sea que estos hijos eran hijos en la fe de esa señora. Lo vemos claramente en la palabra del Señor. Adelante, pastor. Amén, así es. Sí, y si notamos algo más interesante también eh, en esa carta de Juan a la señora elegida, recordemos que esta es una carta que se le envía a una señora. ¿Una carta qué? ¿Una carta normal? No. ¿Una carta de un saludo solamente? No. ¿Una carta diciéndole, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No. Es una carta doctrinal. Una carta doctrinal. O sea, si la mujer no puede enseñar y mucho menos dar enseñanza doctrinal, porque como no puede pastorear y el que doctrina es es el pastor, ¿verdad? ¿Por qué entonces Juan le manda esta carta? ¿Por qué entonces Juan le manda esta carta y le manda una carta doctrinal cuando le dice en el versículo 5, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Ah? Una carta doctrinal. ¿Por qué? Porque le está hablando del mandamiento. Seguir esto, le dice Juan. Siga esto, siga esto. Así como se le ha enseñado desde el principio. Siga esto. Este es el mandamiento. Esta es la doctrina. Así es la doctrina. Enseña así. No se desvíe de aquí. Siga así. ¿Verdad? Y en el 4 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de qué? De vuestro trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo ministerial que estaba haciendo ella, sino que recibiréis galardón completo. ¿Verdad? Y en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, recuérdese que esta carta se le está enviando a la señora. O sea, si la señora no era la pastora, ni tenía la autoridad de dar la doctrina ni enseñar, ¿por qué Juan entonces le envía esta carta? Debería Juan enviársela al pastor de ella. O quizás Juan se equivocó en enviarle la carta a la señora pensando que ella era la pastora, pero no era. No. Claramente Juan sabía lo que estaba haciendo porque todo esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y la gente se olvida a veces de eso. A veces la gente se olvida que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios le manda esta carta a la señora, una carta doctrinal, es porque el Espíritu Santo sabía que esta señora era pastora. Cualquiera que se extravía, dice el versículo 9, y persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Verdad? Cualquiera que se extravía y no permanece, permanece o persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan le estaba diciendo, cualquiera que se extravía y se hace a un lado y no permanece y no persevera en esta doctrina que le estoy mandando, en este mandamiento, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora hay algo muy interesante en el 10 y le dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Juan le dice a esta señora, señora, si alguien viene a ustedes con una doctrina diferente, no con la doctrina que se le ha predicado desde el principio, no lo reciban en casa. Porque en casa, recuérdese que en esos tiempos se reunían en las casas. Así empezó la iglesia a crecer, reuniéndose en casa. Dice la Biblia que iban dos en dos, predicando en casa. Y esta señora tenía la congregación en su casa. Y Juan le dice, no le digáis bienvenido a nadie que no traiga esta doctrina. Si trae una doctrina diferente, no lo reciban. No lo reciban. ¿Verdad? Es equivalente como las iglesias de hoy. Que si hay un pastor que está al frente de una obra, el pastor es el que está encargado de guardar la doctrina bíblica. ¿Verdad? Claro que sí, es el pastor
es el pastor que está encargado de guardar la doctrina bíblica, que no venga ninguna cosa que no sea doctrina bíblica para tratar de invadir y después destruir la obra. El pastor está encargado, por eso es el pastor. Dice la Biblia, Cristo hablando, que el asalariado ve el venir el peligro y se esconde o se corre, pero el que es puesto por Dios se enfrenta y protege sus ovejas. Entonces aquí Juan le está hablando a la señora que proteja, ¿verdad? Las ovejas que están bajo su mando, que proteja la congregación, que no deje que a nadie venga con otra doctrina, ¿verdad? Porque el que le dice en el versículo 11, bienvenido, participa en sus malas obras. Claramente es una carta doctrinal a la pastora a quien Juan le estaba enviando una carta. Dejamos el tiempo ya con el hermano Juan. No se le escucha, hermano. Amén. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ok. Claramente, así como usted lo dijo, me pareció muy buena su exposición, porque ¿por qué Juan tiene que hablar de doctrina si fuera una carta de saludo? Tiene que ser una doctrina, tiene que ser doctrina si se refiere a una persona que enseña doctrina. Porque ¿para qué Juan va a enseñarle doctrina a una persona que solamente va a saludar? O por ejemplo, familiares que nos y simplemente queremos saludarle y no los vamos a empezar. Oye, ¿sabías que la Biblia habla de la salvación? No sé qué. No, porque ya saben de la palabra. ¿Saben? Entonces, ¿para qué le vamos a hablar doctrina si solo la vamos a saludar? En cambio, aquí Juan le enseña doctrina a esta mujer que también enseñaba la misma doctrina de Cristo. Ahora, si nosotros, como les dije, nos vamos al griego, por ejemplo, aquí tenemos Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice, y el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es esta palabra en griego? Hijo del Hombre. Es la palabra huios, que no es la misma palabra que se utiliza en 2 de Juan 1 cuando dice a la señora elegida y a sus hijos, tecnón. Si vemos la diferencia allí, claramente hay una diferencia entre hijo biológico e hijo espiritual. 2 de Juan habla de hijos espirituales que esta mujer tenía. Claramente estaba enseñando la palabra de Dios en donde ella vivía. Incluso los hijos de la hermana de esta mujer le estaban mandando saludos. Los hijos de la hermana, es decir, tenía la hermana también cierto nivel de autoridad sobre otras personas y estas otras personas estaban saludando a la anciana escogida. Claramente vemos que la palabra de Dios se refiere a esta mujer como una pastora, una mujer que enseñaba la palabra de Dios, una mujer a otros por medio de las enseñanzas del Señor. Y si vemos aquí la palabra hijos en el versículo 13 donde dice, y los hijos de tu hermana la elegida, o sea que la hermana también es la hermana. Y esta palabra hijos es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1, hijos espirituales, no hijos biológicos. Entonces, claramente vemos en la palabra de Dios cómo esta mujer tenía cierta autoridad y tenía cierto tipo de formación en la palabra de Dios y esa formación daba para enseñar. Claramente lo vemos en la palabra de Dios. Adelante, pastor. Amén, hermano. Y esto es algo usted tiene que, la gente tiene que pensar esto. La gente tiene que ponerse a pensar esto. Que un hombre como pastor, casado, ¿verdad? Casado, que la Biblia dice que ya no son más dos, sino una sola carne, y Dios lo llama al ministerio, ¿verdad? Dios lo llama al ministerio. Y recuerde que todavía seguimos siendo una sola carne, ¿verdad? Si yo soy pastor y hago obra de pastor, también mi esposa, porque es una persona, es una conmigo, tiene que hacer el mismo trabajo que yo hago, ¿verdad? Tiene que hacer el mismo trabajo que yo hago.
Si hay un problema con una mujer, yo no puedo ir, especialmente si son temas bien, como le dije, bien, pues, complicados, que solo las mujeres entienden. ¿Cómo voy a ir yo a darle consejería? Yo no entiendo esas cosas porque soy hombre, no soy mujer. ¿Cómo voy a yo darle consejería? No, la que va a ir es mi esposa, ¿verdad? Mi esposa va a ir, no yo. Imagínense que si toca, mire, por eso han visto muchos pastores que han caído porque no toman a su esposa como uno con ellos en el mismo ministerio, ¿verdad? Ellos van y visitan a las hermanitas solos y después terminan, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo terminan? Pues ya saben cómo termina, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, hermano. Pero hay que tener en cuenta eso. Ahora, Hebreos capítulo 13, versículo 17, yo creo que esto es lo último que yo voy a decir. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Ahora, ¿cuántos pastores tiene una persona? ¿Tiene 2? ¿Tiene 3? ¿Tiene 4 pastores? ¿Verdad? O sea, un fin de semana tiene un pastor, otro fin de semana tiene otro pastor, otro fin de semana tiene otro pastor, y pasó el mes y tiene 4 pastores. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos? Obedecer a vuestros pastores. Es claro que la oveja tiene un pastor, no tiene 4 ni 5, ¿verdad? Y dice sujetaos a ellos. ¿Cómo una persona se va a sujetar a 5 pastores a la misma vez? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Si usted anda brincando de congregación en congregación y teniendo 5 pastores, claro, van a haber quejas en el cielo, porque el pastor va a decir, mire, Señor, este hermano, este hermanito aquí, un día estaba en mi congregación, otro día estaba por allá, saltaba como el sapo, andaba por aquí, se movía para allá, después andaba con otro pastor. Yo no le puedo dar buenas cuentas de él porque como casi no lo vi, porque venía solo una vez un domingo al mes a la iglesia, porque andaba en todas las iglesias, yo no puedo darle cuenta. Entonces el pastor se va a quejar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice obedecer a vuestros pastores? ¿Está hablando de 5, 6, 7 pastores? No, está hablando del hombre y la mujer, el marido y su esposa. Obedecer a vuestros pastores, a vuestros pastores. Está hablando del marido y la mujer. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a velar por vuestras almas, porque ellos van a dar cuentas por usted, porque ellos lo van a tener que hacer con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Y dice que sujétanse a ellos. ¿A cuántos pastores hay que sujetarse? ¿A 5? ¿A 3? ¿A 4? No. No, está hablando que se sujete a una iglesia y que en esa iglesia hay pastores. ¿Quiénes son? Es el esposo y la esposa, que son los que están al frente de la obra. Al frente de la obra, ¿verdad? Y como le repito, cuando Dios llama a un hombre al pastorado, a pastorear, la mujer forma parte de ese ministerio. Porque como le repito, cuando el hombre llora, también la mujer llora. Cuando el hombre tiene su victoria, también su esposa tiene victoria. Cuando hay momentos donde no hayan salida, también la mujer está ahí, su esposa, ¿verdad? Y para testimonio propio, hermano, para que ustedes pues solo se pongan a pensar o mediten en esto. Y esto es solo un parte de mi testimonio nomás. Pero desde que Dios nos ha llamado al pastorado, hermano, me llamó a mí, no solo me llamó a mí, llamó a mi esposa también. Dios nos dijo que había ministerio para los dos. Incluso antes de que mi esposa se casara conmigo, Dios le había hablado y le dijo que había un ministerio por delante, ¿verdad? No me conocía a mí todavía. Pero lo que le digo es que
los sufrimientos que yo he sufrido, los sufre también mi esposa, porque ella está conmigo, somos una sola carne. El dolor mío es el dolor de ella. La alegría, la alegría mía es la alegría de ella, ¿verdad? Mis victorias son las victorias de ella. Entonces, y cuando empezamos, no hemos empezado así, hermanos, con tremendo gentío, no, hombre, hemos empezado de abajo y los ha costado y los está costando todavía, porque este camino no es un camino que cualquiera puede decir, yo voy a agarrar aquí y ya estuvo, no. Cuando es llamado Dios, pasa un proceso. Tiene que pasar un proceso. Entonces, mi esposa, como ayudante, como ayuda idónea, como la persona que pues los ayuda a seguir también adelante, es también llamada al ministerio, ¿verdad? También llamada al ministerio, porque ella está ahí, ella ve. Mire, hay gente que no ven las lágrimas del pastor. Hay gente que no ven las lágrimas del pastor, no ven los sufrimientos del pastor, ¿verdad? Y el pastor tiene que pararse en un altar todas las veces que hay culto con una sonrisa y predicar el mensaje. Aunque por dentro se está haciendo pedazo, porque no haya la salida, no haya por dónde voltear, no haya con quién hablar. Mire, es bien fácil decir, hable con el pastor, pastor, necesito esto, pastor, necesito lo otro, pastor, necesito esto. Pero el pastor, ¿con quién habla? ¿Verdad? O sea, es tremendo, hermano, todo esto, porque por eso es necesario que el pastor sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Para que los dos se ayuden, para que los dos puedan seguir hacia adelante, echándose el brazo cada uno, ¿verdad? Y los dos, mire, la Biblia dice que pueden dos más que uno. Un nudo de 3 dobleces no se rompe tan fácil, hermano, ¿verdad? O sea que así, hermano, yo concluyo con mi parte. No sé si usted quiere explicar un poquito más, si desea, pues tiene el tiempo, hermano Juan. Señor, bueno, también esta es mi última exposición, así como usted lo dijo, y es cierto que no es nada fácil el trabajo de pastor, de servirle al Señor como pastor, porque como usted lo dice, es cierto, no hay nadie que todo el mundo, pastor, ayúdeme, que necesito una oración, pero nadie dice, pastor, estoy dispuesto a ayudarle, a orar por usted. Entonces es muy difícil y para eso Dios estableció que la mujer también fuera ayuda idónea para su esposo, ayudarlo en esos momentos de dificultad y viceversa también. Entonces la palabra de Dios nos muestra que Dios hizo una unidad. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo en ninguna parte de su vida, en ninguna área es bueno que esté solo y por eso hizo a la mujer como ayuda idónea. Y yo los quiero dejar, hermanos, con este texto. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estamos unidos por Jesús. Nuestra unión es la cruz y como hombres, mujeres, estamos unidos por la cruz de Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, compartir la palabra del Señor, no criticar, no mandar a callar a la mujer en la congregación, porque Dios también las puso allí para hacer cosas valiosas, enseñar la palabra del Señor, guiar a otros, compartir la palabra de Dios. Entonces, mi invitación, hermanos, es que no rechacemos a la mujer en la congregación. Dios ha permitido que ellas enseñen, que ellas prediquen la palabra del Señor, aunque pastoreen. ¿Por qué? Porque sabe que las mujeres también aman a Dios y si son apasionadas por Dios, Dios las recompensa permitiéndoles servir. Dios las recompensa permitiéndoles predicar la palabra de Dios. Entonces debemos buscar, hermanos, es la unidad en el cuerpo de Cristo, no andar criticando a otros, que esos pastores que dicen que las mujeres pueden predicar, que se van al infierno, que son hijos del diablo, que están engañados, que son apóstatas. Eso, hermanos, eso no es el mensaje que Jesús nos dejó. Eso no es el mensaje. Él dice, todos somos uno en Cristo Jesús. Estamos unidos por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, tampoco podemos decir, no, es que las pastoras son isabélicas. Hermanos, estamos juzgando. ¿Qué dijo Jesús? Juzguen con justo juicio. Y eso es juzgar incorrectamente, como los fariseos cuando llegó aquella mujer a lavarle los pies a Jesús.
Está diciendo, no, no que ese era profeta y esa mujer tan pecadora lavándole los pies. Pero que dijo Jesús, sabes que sus pecados le son perdonados, porque yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos, a sanarlos. Entonces nuestro mensaje debe ser la unidad. Y Dios permite que la mujer predique, Dios permite que la mujer pastoree, para edificación de todos en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Amén. Así es, así quedamos. Bien dicho, ya al final, Juan, gloria a Dios por eso. Y así, hermano, Dios ha dejado ministerios, ¿verdad? Y Dios también ha, pues, permitido que en ese ministerio también las mujeres puedan trabajar para la gloria del Señor. Porque qué raro, ¿no? Que lo único que a la mujer se le permite hacer es nada. Es nada. Pero como no puede enseñar, no puede hablar, no puede predicar, no puede hablar nada, entonces en la congregación no se le permite hacer nada. Está raro, ¿no? Entonces, pero no es así, hermano. Eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Dios también puede usar a la mujer como lo puede usar al hombre, ¿verdad? Dios también puede usar a la mujer como puede usar al hombre. Dios no hace excepción de persona. Dios lo que va es pues cumpliendo su propósito. Cumpliendo su propósito. Y eso es el objetivo de Dios, cumplir su propósito. Cumplir su propósito. Entonces, así quedamos, hermano. Ya finalizado con este diálogo, este mensaje, esta predicación, con el hermano Juan. Y como les dije al principio, lo felicito porque tiene ese interés de enseñar y de predicar y de seguir hacia adelante para la gloria del Señor. Amén. A jóvenes así hay que impulsarlos, hay que darle pues más fuerza, así impulsarlos, empujarlos para el frente, ¿verdad? Porque el diablo está haciendo tremendas cosas con los jóvenes y son pocos los que están pues ahí parados firmes. Pero gracias al Señor que no son todos, sino que algunos están ahí listos para la batalla. Amén. Quedamos despedidos ya. Gracias por los que estuvieron escuchando. Bendiciones a todos. Que pasen buenas noches. Para los que están viendo este video ya y los que lo van a ver después. Que pues reciban una bendición a través de lo que se ha hablado. Y también todos aprendamos y lleguemos a la unidad de la fe, ya que para eso están los ministerios. Amén. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Así quedamos finalizados y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.